Carlos Ferro destruyó a su propio equipo en Top Chef VIP y nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Y encima, mientras Ferro, Guti y Kelly se hundían solos en esa cocina con las manos quemadas y el orgullo por el suelo, la producción entera del programa estaba metida hasta el cuello en una polémica que ya lleva días explotando en todas las redes sin que nadie haya dado una sola explicación oficial. Si eso te indigna tanto como a nosotros, comenta aquí abajo lo que piensas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo va a hacerte ver este episodio del martes 18 de agosto con unos ojos completamente distintos a los que traías. Hay versiones que están circulando sobre lo que realmente pasó con Lupillo Rivera y con la salida de Caramelo del programa, y la gente no está simplemente molesta. Está furiosa, furiosa de verdad, con razones concretas. Porque si lo que se dice en internet tiene aunque sea la mitad de verdad, estaríamos hablando de una producción que cede ante los berrinches de los famosos en lugar de respetar el juego que le prometió al público desde el primer día. Y eso no es un detalle menor, eso lo cambia absolutamente todo. Porque cuando una producción de televisión empieza a doblar sus propias reglas, dependiendo de quién pide el favor, lo que el espectador ve en pantalla ya no es una competencia, es una obra de teatro con el resultado acordado de antemano. Y hay señales, demasiadas señales, de que eso es exactamente lo que está pasando esta temporada. Señales que vienen del comportamiento dentro de la cocina, de las decisiones que se toman fuera de ella, y de una serie de movimientos que, vistos uno por uno, pueden parecer casualidades, pero vistos todos juntos, forman un patrón que es muy difícil de ignorar. Así que respira, porque lo que viene a continuación va a remover algo que ya llevabas semanas sintiendo sin poder nombrarlo. Empecemos desde donde duele más, que es la cocina. El capítulo de este martes entra con un reto de inmunidad por equipos, y los avances que circularon antes de la emisión ya lo dejaban claro sin necesidad de subtítulos. Esto iba a ser un caos total desde el primer minuto. Porque cuando un equipo se fractura desde adentro, cuando los que se creen los mejores empiezan a señalar con el dedo a los que no rinden a su mismo nivel, en lugar de levantar el rendimiento colectivo, el resultado dentro de una cocina bajo presión extrema es exactamente lo que estamos a punto de ver. Un desastre técnico con nombre y apellido. Galletas quemadas por fuera, crudas por dentro. Y 3 participantes, que después de ese episodio, van a tener serias dificultades para mirarse a los ojos sin que la vergüenza o la rabia lo llenen todo. Si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando en esta temporada de Top Chef VIP, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y de las personas que la protagonizan. El problema técnico de las galletas parece un chiste menor al principio. No lo es. Cualquiera que haya puesto una bandeja dentro de un horno sabe que las galletas son una trampa perfecta para el cocinero impaciente. Parecen listas, huelen bien, tienen color dorado en la superficie, y por dentro todavía están completamente crudas. El error más común y más costoso es abrir el horno una y otra vez para revisar el estado de la cocción. Porque cada apertura provoca una caída de temperatura que interrumpe el proceso justo cuando más calor constante se necesita. Si encima le subes la temperatura para compensar el tiempo perdido, quemas la base antes de que el centro tenga oportunidad de cuajar. Es una trampa técnica sencilla sobre el papel, brutal en la práctica, y en este episodio, esa trampa se lleva por delante no solo al equipo de Ferro, sino a toda la dinámica que ese equipo había construido durante semanas de competencia. Un solo error de horno se convierte en el catalizador de todo lo que estaba acumulado debajo. Kelly abre el horno. 1 vez, 2 veces, más veces de las que cualquier cocinero con criterio permitiría. Ferro la regaña. El tono no es el de un capitán de equipo que corrige a un compañero. Es el tono de alguien que ya había decidido de antemano quién tiene la culpa cuando las cosas salgan mal. Pero el daño ya está hecho antes de que el regaño termine. Y entonces, el foco narrativo del equipo se mueve hacia Guti. Guti falló. Guti arruinó las galletas.
Guti es el culpable de que el equipo pierda la inmunidad. Eso es lo que se escucha en los fragmentos del avance, y eso es lo que marca el tono de todo lo que está por venir en este capítulo. Pero hay algo que vive exactamente debajo de esa dinámica, y que merece atención real, porque esta discusión sobre unas galletas quemadas no es una discusión sobre unas galletas quemadas. Nunca lo fue. Es el síntoma visible de una división que lleva semanas construyéndose en silencio dentro de la competencia, ladrillo a ladrillo, sin que nadie lo nombrara todavía en voz alta. Hay un grupo de participantes en esta temporada que cocinan bien, que lo saben desde antes de llegar al programa, y que llevan semanas comportándose como si Top Chef VIP fuera una propiedad privada a la que el resto asiste por invitación. Y hay otro grupo que no llega a ese nivel técnico, que lo intenta, que comete errores que cualquier cocinero sin formación profesional cometería bajo esa presión, y que paga por cada tropiezo consecuencias que son completamente desproporcionadas respecto a la magnitud del error. Esa desproporción no es accidental. Es la lógica de quienes ya decidieron quién merece ganar y quién está ocupando un espacio que no le corresponde. Y esa lógica, cuando se instala en la cultura interna de un equipo, lo destruye con más eficiencia que cualquier error técnico en el horno. Nieves ya tuvo sus propios problemas con Gaby en el otro equipo durante este mismo episodio. Eso también se filtra en los avances y ya se veía venir desde hace días. Pero ahora el conflicto en el equipo de Ferro es triple y simultáneo. Ferro contra Kelly por el horno, Ferro contra Guti por las galletas, y el equipo entero contra sus propias posibilidades reales de ganar la inmunidad cuando ya llevan demasiado tiempo perdidos en quién tiene la culpa en lugar de enfocarse en arreglar lo que todavía se puede arreglar. 3 frentes abiertos al mismo tiempo, dentro de una cocina donde la temperatura sube tanto en los hornos como entre las personas, con un jurado observando cada movimiento y el reloj encima sin ninguna consideración. Ese cóctel no produce trabajo en equipo, no produce colaboración, no produce resultados. Produce explosion. Y lo que explota en la cocina durante un reto de inmunidad no se queda en la cocina. Sale al pasillo, entra en las conversaciones nocturnas, refuerza las alianzas entre los que ya estaban juntos y marca de por vida a los participantes que quedan señalados como el problema. Guti, después de este capítulo, carga una etiqueta que va a ser extraordinariamente difícil de quitarse sin una actuación sobresaliente en el momento más importante. Y Ferro, que puede cocinar y que lo sabe mejor que nadie en esa cocina, va a usar el error de Guti como argumento político durante las próximas semanas cuando lleguen los momentos de decidir quién se va. Ahí está la pregunta que nadie en el programa quiere hacerse en voz alta. La que incomoda precisamente porque tiene una respuesta obvia que nadie quiere aceptar. Si eres bueno en la cocina, si llevas años desarrollando criterio técnico y tienes experiencia real, tu responsabilidad dentro de un equipo no disminuye cuando el equipo falla. Aumenta. Un cocinero con formación y con recursos no se pone a gritar y a señalar cuando su compañero comete un error técnico básico. Lo corrige con calma. Lo enseña si hay tiempo. Lo absorbe dentro del resultado colectivo y sigue trabajando hacia adelante porque el único objetivo en ese momento es la inmunidad y no la demostración pública de quién tiene menos culpa. Pero eso requiere generosidad. Y la generosidad es el primer recurso que desaparece cuando hay inmunidad en juego, ego acumulado durante semanas y la presión de saber que las cámaras están registrando todo. Lo que estamos viendo en Top Chef VIP temporada 5 no es simplemente una competencia gastronómica que genera tensión natural porque el nivel es alto y la presión es real. Es un mapa claro y bastante brutal de cómo se relacionan las personas que se consideran a sí mismas superiores con las personas que todavía están aprendiendo o que llegaron al programa con un perfil diferente al del cocinero entrenado. Y ese mapa no tiene nada de accidental. Cada 2 episodios aparece una nueva víctima de esa dinámica interna, alguien que no alcanzó el nivel que los más fuertes consideran aceptable y que paga el precio en soledad, en críticas sistemáticas, en dinámicas de grupo que lo dejan fuera de las alianzas clave justo cuando más las necesita,
y finalmente en votos de eliminación cuando los que mandan deciden que ya llegó el momento de sacar a quien consideran un peso muerto. Es un ciclo que se repite, y esta semana Guti está en el centro de ese ciclo, con las galletas quemadas en la mano como prueba de cargo. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo lo que está pasando esta semana alrededor de Top Chef VIP. Así que comenta ahora mismo lo que piensas de esta dinámica que estamos describiendo. Porque lo que falta por salir involucra a Lupillo Rivera, a Caramelo y a una decisión de producción que tiene a medio internet pidiendo explicaciones que nadie está dando. El punto que genera más indignación cuando lo analizas con detenimiento es este. Los mismos que hoy mandan a Guti a la guillotina verbal dentro de la cocina, los mismos que hoy le echan en cara las galletas crudas como si fuera la demostración definitiva de su incompetencia, también van a tener su propio episodio de error visible. Porque nadie en una cocina de alta presión, con cámaras encima, compañeros hostiles, tiempo limitado y un jurado que no perdona, rinde al 100% de manera constante durante semanas seguidas. Todos van a fallar. La diferencia entre quien sobrevive a su error y quien no tiene muy poco que ver con la gravedad del fallo técnico, y mucho que ver con quién tiene aliados dispuestos a absorber ese error dentro del relato colectivo, y quién se queda completamente solo cuando llega su peor momento. Ahora mismo Guti se está quedando muy solo. Y la soledad dentro de una competencia como esta no es neutral, es letal. Porque si el drama de las galletas quemadas ya tiene suficiente temperatura para mantener encendida la conversación durante días, lo que pasó en el programa apenas días antes es otro nivel completamente distinto de polémica. La eliminación de Caramelo y el regreso de Ninel Conde en el mismo periodo de tiempo. Dos movimientos que por separado ya serían suficientes para generar debate intenso en cualquier comunidad que siga este programa. Juntos, casi simultáneos, generaron una tormenta que no ha parado. Y en el centro absoluto de esa tormenta está el nombre de Lupillo Rivera, que en los últimos días ha aparecido en cada conversación seria sobre este programa, cargando un peso muy específico y muy concreto, que tiene demasiado poder dentro de la producción, que recibe un trato diferente al resto, que hay condiciones que se negociaron antes de que la temporada comenzara y que no están escritas en ningún contrato que el público haya visto. Nada de eso tiene confirmación oficial en este momento, pero la cantidad de personas hablando exactamente de lo mismo, desde espacios distintos, con argumentos distintos y fuentes distintas, hace que ignorarlo se vuelva cada día más difícil de justificar. Los antecedentes entre Lupillo y Caramelo tienen historia previa en la Casa de los Famosos. Dentro de ese reality convivieron, entendieron las reglas del juego con la experiencia que da haber estado en espacios similares antes, y salieron sin un conflicto declarado públicamente. No eran enemigos con nombre y apellido. Pero tampoco existía entre ellos ningún tipo de afecto real visible. La versión que circula ahora, con insistencia y con detalles que van creciendo en cada relato, dice que esa calma aparente era exactamente eso, apariencia, que debajo había una tensión que Lupillo no terminó de soltar después de la Casa de los Famosos. Y que cuando los dos coincidieron en Top Chef VIP, esa tensión sin resolver volvió a aparecer, esta vez en un ambiente mucho más cerrado, más técnico, más exigente, con menos salidas de escape que las que ofrece una casa con jardín y zonas comunes amplias. Una cocina de competición profesional no tiene cuartos donde esconderse cuando la convivencia se vuelve insoportable. No tiene jardines donde respirar cuando el conflicto sube de temperatura. Todo sucede en el mismo espacio, bajo las mismas cámaras, en el mismo metro cuadrado de presión constante. Y si dos personas tienen un problema pendiente que ninguna de las dos terminó de resolver, ese problema aparece. Antes o después, sin aviso. La versión que circula con más fuerza en internet es directa y sin adornos. Lupillo pidió la salida de Caramelo. La producción evaluó la solicitud, pesó los contratos y los nombres, y cedió. Caramelo se fue. Lupillo se quedó cocinando como si nada.
Si eso es verdad, y lo repito con toda la claridad necesaria, porque nadie lo ha confirmado todavía con nombre, apellido y declaración formal, estaríamos ante algo que no afecta solo a Caramelo como individuo. Afectaría la credibilidad entera del formato. Porque Top Chef VIP no vende únicamente recetas bajo presión y drama entre famosos. Vende una promesa mucho más grande que eso. La promesa de que la competencia es real. Que el mejor cocinero gana, que las decisiones dentro de esa cocina tienen consecuencias concretas basadas en el rendimiento objetivo y no en las negociaciones que ocurren en los despachos de producción. Si un participante puede hacer salir a otro simplemente porque tiene suficiente peso para presionar a quienes toman las decisiones, esa promesa se rompe completamente. No se dobla, no se estira, se rompe. Y el público que ha estado siguiendo este programa semana tras semana, invirtiendo tiempo, energía emocional, comentando, discutiendo con amigos y eligiendo favoritos, merece saber si lo que está viendo tiene alguna relación con una competencia real o si es un guión acordado entre adultos que decidieron el resultado antes de que encendieran las cámaras. Pero hay un elemento que complica la narrativa del complot absoluto y que sería deshonesto ignorar. Lupillo Rivera ya estuvo en la Casa de los Famosos. Y en la Casa de los Famosos, el público elige directamente al ganador a través del voto. Si la producción de ese formato tuviera realmente el nivel de control sobre los resultados que algunos le atribuyen, Lupillo habría ganado. No ganó. El público votó y eligió a otra persona, y esa decisión se respetó. Ese antecedente debería enfriar, aunque sea parcialmente, las teorías más extremas que circulan. Quizás lo que existe no es control total sobre los resultados, sino beneficios menores. Condiciones de convivencia negociadas en contrato, protecciones específicas para nombres con alto valor comercial, que justifican inversiones de producción más grandes. Eso sería comprensible dentro de la lógica fría de un negocio que maneja egos monumentales, contratos millonarios y expectativas de audiencia que no perdonan los errores de casting. Pero de ahí a que la producción elimine activamente a un participante por presión directa de otro, hay una distancia considerable. ¿Y el propio Lupillo Rivera? En los momentos en que habló de Caramelo frente a cámara durante los días posteriores, lo hizo con un tono que no sonaba a la satisfacción de alguien que logró lo que quería. Sonaba a algo más parecido a la incomodidad visible de alguien que sabe que todos están mirando y que cada palabra tiene un peso que no tenía antes. Y luego está Ninel Conde, que dijo que quería irse, y que volvió. Así, sin eliminación formal dentro del juego, sin afrontar las consecuencias que cualquier otro participante habría tenido que atravesar si hubiera intentado salir voluntariamente de la competencia antes de tiempo. Y ahí está la otra versión que circula con fuerza en paralelo a la de Lupillo, que la producción de Top Chef VIP le rogó que se quedara porque perder a Ninel Conde en este punto de la temporada era un golpe comercial y de audiencia que simplemente no podían absorber sin consecuencias graves. Y entonces la regresaron. Con todo lo que eso implica en términos de lo que el programa le comunica al resto de los participantes, que las reglas se doblan cuando el nombre en cuestión es suficientemente grande y suficientemente valioso para los anunciantes. Que la salida voluntaria de un participante famoso tiene un tratamiento radicalmente diferente a la salida de cualquier otro participante que no mueve los mismos números en el mercado publicitario. Y eso, para los que llevan semanas viendo el programa con la expectativa genuina de que las reglas son iguales para todos dentro de esa cocina, no es una decepción menor. Es una bofetada directa a la inteligencia del espectador. Ahora viene la parte que lo cambia absolutamente todo, y tiene nombre, apellido y consecuencias que nadie en la producción quiere discutir en público. La verdad que vive exactamente debajo de todo lo que estamos describiendo, la que conecta el equipo de Ferro con las galletas quemadas, la salida de Caramelo, el regreso de Ninel y el silencio de la producción ante todas las preguntas, es que Top Chef VIP, temporada 5, lleva semanas operando con una lógica que tiene muy poco que ver con la cocina y mucho que ver con el poder.
Las alianzas entre los participantes que se consideran fuertes son reales, están activas y están funcionando exactamente como estaban diseñadas para funcionar. La presión sistemática sobre los que no rinden al mismo nivel técnico es constante, visible para cualquiera que preste atención, y no tiene ningún propósito pedagógico, tiene un propósito político. Y las decisiones que se toman fuera de la cocina, las que involucran contratos y nombres que venden publicidad y garantizan audiencias, están afectando lo que ocurre dentro del programa de maneras que el espectador promedio no ve directamente, pero siente con claridad en cada episodio. Caramelo salió sin que nadie explicara por qué de verdad. Ninel volvió sin que nadie explicara cómo es posible. El equipo de Ferro va a perder la inmunidad por unas galletas que nadie supo hornear bajo presión. Y Lupillo Rivera sigue ahí, en el centro de todas las conversaciones importantes, con preguntas abiertas flotando sobre su cabeza que nadie en la producción tiene intención de responder antes de que la temporada termine. Y si crees que Lupillo Rivera le debe al público y a Caramelo una explicación pública, clara y sin evasivas sobre lo que realmente pasó, comenta lo que piensas, porque esta historia tiene más capas de las que caben en un episodio, y en este espacio no vamos a dejar de seguirla hasta que alguien hable. El impacto real de este capítulo del martes 18 va mucho más allá del reto de inmunidad y de las galletas que nadie supo sacar del horno a tiempo. Lo que está pasando en este programa, episodio tras episodio, es el reflejo exacto de lo que ocurre cuando el ego, el dinero y las jerarquías no escritas entran en una cocina que se supone que mide el mérito de manera objetiva. Los participantes que creen que merecen ganar antes de que la competencia haya terminado, empiezan a actuar como si ya hubieran ganado, y ese comportamiento los convierte en peores compañeros de equipo, y, con una frecuencia que no es casual, en cocineros más descuidados en los momentos que más importan. La arrogancia dentro de una cocina de alta presión no es un activo. Es el primer paso hacia el error que nadie espera. Y Ferro, que hoy está apuntando a Guti y a Kelly con toda la energía de alguien absolutamente convencido de que él es el mejor en esa cocina, va a tener su propio momento de quiebre. Todos lo tienen, sin excepción. La cocina de competición es implacable con los que se relajan justo después de sentirse superiores. La pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta, la que se vuelve más urgente cada semana que pasa, es esta. Si eres Guti y llevas semanas escuchando que no eres suficiente, que arruinas los platos del equipo, que eres el eslabón débil por el que todos los demás van a perder, ¿qué te queda realmente por dar? La presión puede mejorar a alguien que llega con confianza y con recursos emocionales para convertir la crítica en combustible, pero aplasta con eficiencia total a alguien que ya duda de sus propias capacidades antes de que empiece el reto. Y el tratamiento que están recibiendo los participantes más vulnerables técnicamente en esta temporada no parece diseñado para sacar lo mejor que tienen. Parece diseñado para empujarlos hacia el error más rápido, para que la eliminación parezca merecida y para que el programa pueda presentar esa eliminación como el resultado natural de la competencia y no como el producto de una dinámica de grupo que fue hostil desde el primer día. El caso de Ninel Conde abre una grieta diferente pero igualmente reveladora. Si volvió al programa fundamentalmente porque no quería afrontar las consecuencias económicas de romper un contrato antes de tiempo, eso es comprensible desde la lógica financiera más fría, aunque deja una imagen pública muy complicada de manejar. La de alguien que intenta irse cuando la experiencia ya no le resulta cómoda, no puede hacerlo sin un costo que no está dispuesta a pagar, y regresa sin la convicción real que una participación de este tipo requiere para ser competitiva. Eso afecta al equipo con el que convive después de volver. Afecta la dinámica general del programa. Y afecta la credibilidad de su participación en los ojos del público que sí ha estado ahí desde el principio sin pedir excepciones. Si volvió porque la producción la convenció de quedarse ofreciéndole condiciones o protecciones especiales que el resto de participantes no tiene disponibles, el problema es estructuralmente mayor, porque implica que hay contratos de primera clase y contratos de segunda clase en el mismo programa, y eso destruye la ficción de igualdad de condiciones que Top Chef VIP necesita,
para que la competencia tenga sentido. Top Chef VIP se está mirando en el espejo sin quererlo y sin que la imagen que ve sea agradable. Cada episodio de esta temporada añade una capa nueva a la misma pregunta central que el público lleva semanas formulando en voz cada vez más alta. ¿Es esto realmente una competencia donde el mejor cocinero gana? ¿O es un espectáculo cuidadosamente gestionado donde el resultado final tiene dueño desde mucho antes de que enciendan los hornos? El público está ahí, semana tras semana, viendo, comentando, indignándose, construyendo teorías, eligiendo a quién defender y a quién acusar. Y mientras tanto, en esa cocina que se supone que es el corazón de todo el programa, unas galletas se queman porque nadie supo dejar el horno cerrado el tiempo suficiente. Ferro grita. Guti calla con la cara del que ya sabe lo que viene. Kelly mira el horno con la expresión de quien entiende que hizo algo que no se puede deshacer. Y Lupillo Rivera sigue cocinando en su estación, con la calma de alguien que tiene todo bajo control, cargando sobre los hombros el peso de todas las preguntas que nadie le ha hecho todavía directamente a la cara. Eso no se resuelve ganando un reto de inmunidad. No se resuelve con una edición favorable, ni con un episodio donde las cosas salgan bien para los que acostumbran a que les salgan bien. Eso se resuelve únicamente con tiempo y con verdad. Y la verdad, en los realities de televisión, siempre llega. Siempre. Tarde, incómoda, más compleja de lo que nadie quería que fuera, pero llega sin falta. Porque cuando los contratos vencen y los micrófonos se apagan para siempre, es exactamente cuando la gente que estuvo ahí dentro empieza a hablar de verdad, sin filtros de producción, sin cláusulas de confidencialidad que pesen más que la necesidad de contar lo que realmente vivieron. Y ese momento, para esta temporada de Top Chef VIP, está más cerca de lo que la producción quisiera creer.